El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del placer de viajar. ¿Lo digo yo o lo dices tú? Dilo, Carmelo. Venga, pues el mejor podcast de viajes, en este caso desde que en 1785 un tal Johann Wolfgang Goethe, o Goethe, ¿se dice Goethe? No lo sé. No es tu alemán, siempre dándonos alegrías. Bueno, pues este señor, escritor más o menos conocido, así, en fin, sí. algún tal, visitó por primera vez la ciudad de Karlovy Vary y fue allí a tomar las aguas, que era algo que se hacía mucho en su época. Luego le gustó tanto que estuvo volviendo durante muchísimos años allí y a otras ciudades balnearias checas, y en una muy cercana que se llama Mariánske Lázne, el hombre, que ya tenía más de 70 años, se enamoró de una jovencita de 19 que acabó rompiéndole el corazón. Es que eso no podía acabar bien. Eso no podía haber bien. Es que no. Pero esta historia es cierta, ¿eh? Era No es... casi lo menos malo que le podía pasar, la verdad. Le pidió la mano oficialmente a su familia. Ojo, cuidado, ¿eh? El tío es que era un romántico, claro. Un romántico, sí, bueno, lo podemos decir así. Vamos a decir que era un romántico. Bueno, tendría otras taras, pero romántico bueno, era. Lo que es romántico son todos esos lugares que estás comentando, porque estamos hablando de un país que nos encanta, que tú y yo hemos recorrido juntos y nos referimos a la República Checa. Bueno, nos encanta muchísimo, nos lo pasamos allí muy bien. Es un país al que hay que viajar, al que hay que conocer. Y en este caso, pues vamos a ir a esas ciudades balnearias que yo conocí, no en el viaje en el que fuimos juntos, sino en uno anterior, y que yo creo que es el tipo de turismo que hay que hacer de vez en cuando porque te lo mereces, porque te tienes que tratar bien, porque te tienes que disfrutar, tienes que tener también, no sé, buscando ese ambiente de relax que te dan esas ciudades antiguas, bonitas, con fuentes, en fin, estas cosas que yo creo que a nosotros, con esta vida que llevamos tan sacrificada, todo el rato viajando, penando por ahí, en fin, nos lo merecemos. Nos lo merecemos. Y hoy, Carmelo, ¿cómo hemos hilado? Porque a veces no es fácil combinar un destino nacional con uno internacional y buscarlo, porque hay veces que no tienen un hilo conductor, y en este caso nos llega que ni pintado, porque vamos a hablar de un destino en España que evoca todo el relax que necesitamos. Estamos hablando de Benicàssim y de un lugar que además va a relacionar la historia, un alojamiento, con la historia del propio Benicàssim, que es Palasiet. Así que todo esto vamos a hablar. Te voy a decir que yo también conozco el Palasiet y que estoy deseando que me cuentes tu experiencia allí, porque es un sitio fantástico. Nada, venga, vámonos, que tenemos que relajarnos. Kelu, hoy voy a ayudarte. Bien, me encanta. A ubicar geográficamente el destino al que nos vas a llevar tú, que es Benicàssim, que es muy fácil, está en la provincia de Castellón, ahí en la costa. Esto lo he comprobado porque yo tenía más o menos el recuerdo, pero para estar seguro está a 1 horita de Valencia solamente, y si vas desde Madrid, pues más o menos en 4 horas te metes ahí, que tampoco es mucho. Bueno, o en 3 horas, porque ahora con el AVE... Yo estaba pensando en viajes en coche. Claro, yo fui en tren y nada, en 3 horitas estaba allí, porque Castellón es que está muy cerquita luego de Benicàssim, es a 10 minutos en coche. Así que muy fácil llegar para encontrarnos con los tops de Benicàssim. Por un lado, el clima mediterráneo en su fantástico, máxima expresión, esas temperaturas templadas, bueno, en verano más calurosas, lógicamente. Sí, pero en invierno hace muy poco frío, ¿eh? Son de una zona... Muy poco frío, mucho sol, con una playa increíble, muy con bonita. Un paisaje muy sorprendente, porque creo que además la provincia de Castellón, una gran desconocida, yo creo, para mucha gente, muy montañosa, inesperadamente también para muchos viajeros. Como también es, por ejemplo, la de Alicante, que tampoco Claro. lo sabe la mayor parte de la gente, Sí. es una provincia muy montañosa. Lo has comentado otras veces, es verdad. Entonces, la combinación de todo esto ya, por un lado, hace que queramos ir a Benicàssim para disfrutar. Y luego está esta razón de la que estábamos hablando, Sí. que es... relajarnos, que no es poca cosa con esta vida que llevamos. Ya sabes que además soy de esencia acelerada. Todo el día viajando para poder contarlo, sufriendo mucho, o sea que necesitamos de vez en cuando descansar. Y he puesto en el titular también el tema del Palasiet, que es más que un alojamiento, también es un lugar que alberga una clínica donde te puedes hacer tratamientos. Todo está relacionado con cuidar de nuestra salud, con gozar del bienestar. Este es el mayor protagonista y lo he traído en primer lugar porque creo que a través de un alojamiento podemos hablar de la esencia de un destino, incluso de su historia, fíjate. Este es el reto que os propongo hoy aquí, y es cómo
un alojamiento puede reflejar un lugar a la perfección. Pues me apetece mucho escucharte, pero antes quiero que me cuentes un poco la historia, porque también para entrar en esa, no sé, en cómo es el Palacete, representa un poco esa historia, me tienes que poner antecedentes. Sí, sabes que me sorprendió mucho porque yo estaba pensando, Beni Dorm, Beni Qasim. ¿Esto de Beni qué significará? Y claro, esto hace referencia a su origen árabe musulmán, a cuando la ciudad, pues en ese periodo, era de esta dominación y significaba Beni Qasim, los hijos de Qasim. Así que Beni Dorm, los hijos de Dorm. Entonces de ahí viene el origen del nombre. Pero en realidad cuando hablamos del esplendor de la ciudad tenemos que irnos, claro, a bastantes años posteriormente. ¿Te puedo hacer una interrupción? El pueblo de mi padre, en la provincia de Alicante, de la que hablaba antes, se llama Beni Marfull. Fíjate qué nombre tan bonito. Y el de mi madre, que es donde yo suelo ir de vacaciones, voy todos los veranos, tengo buenos amigos y pasamos allí bastante tiempo, Beniarrés, que es un nombre también muy sonado. Sí. Y son todo, obviamente, pues eso, poblaciones... Hijos de gente importante. Árabes, exacto, que nacieron ahí de esa zona, que no en vano, esa zona es la que vio nacer las fiestas de moros y cristianos. Claro, por algo será. Claro, por algo será. Bueno, pues aquí, para encontrar, digamos, la esencia de lo que es hoy Beni Qasim, tenemos que remontarnos a hace menos en el tiempo. Es muy curioso porque lo que era un terreno baldío para la agricultura casi está denostado porque todavía no había llegado el turismo a la ciudad. Era un terreno fantástico para elevar una de las vías de comunicación que desarrolló pues toda esta zona, porque por allí pasaba la vía del tren que iba desde Castellón hasta Tarragona. Se elevó en 1872 y ¿qué ocurrió? Que allí el ingeniero, uno de los jefes que idearon todo esto, Joaquín Coloma, que dirigía la operación, pensó, este lugar es fantástico y aquí quiero hacerme una casa para mí y para mis familiares. Entonces él se hizo su propia casa y él, junto a otros constructores, empezaron a elevar pues, uno de los elementos más simbólicos y más famosos de Beni Qasim, que es el Paseo de las Villas. Grandes villas de burgueses y burguesas que procedían de Madrid, de todo el Levante, de Barcelona, y que llegaban y que empezaron a descubrir los beneficios de lo que supone estar junto al mar. Porque esto del turismo... Y porque estar junto al mar hasta no hace tanto era una cosa pues de pescadores, que los pobres no tenían otro remedio, pero efectivamente, como bien dices, el turismo... pues el turismo como lo conocemos hoy, sí que había otro tipo de turismo, de viajes a lo mejor más culturales, también de clases sociales muy altas, pero el turismo como lo conocemos hoy, de irte a la costa, de pasar unos días, de tomar baños de mar, que se decía entonces, pues es una cosa, pues eso, de finales del siglo XIX, más o menos. Sí, y que está científicamente comprobada, vamos, o sea, los beneficios del agua del mar, del yodo, de pasear junto al mar. Entonces ahí empezaron a ir todos estos burgueses y burguesas. Yo por eso te decía, quiero relacionar un alojamiento con un destino, porque yo me sentí bastante burguesa yendo al Palacete a que me cuidaran y por eso, bueno, pues reviví esta época más dorada de Beni Qasim. Dentro del Paseo de las Villas, por cierto, que son unas edificaciones protegidas, tienen protegidas hasta las propias vallas de forja, que son maravillosas. Vamos a ver una mezcla arquitectónica súper interesante, con villas que van desde el Art Deco, modernismo, a otras más neoclásicas. Una concretamente llama mucho la atención, Villa Victoria, aunque hay muchísimas, porque durante la Guerra Civil, que es un periodo muy interesante también que vivió esta ciudad, esta villa sería conocida como Villa Cultura Máximo Gorki en honor al escritor y político soviético, porque fue utilizada como biblioteca, sala de cine donde se proyectaban películas soviéticas, fiestas, bailes y otras actividades lúdicas. En ella, por cierto, también llegó Luis García Berlanga a rodar la serie Blasco Ibáñez, y también me he revisionado hace poco Novia a la vista, que realizó en el 53 y que refleja un poco el mundillo este burgués. Pero hablando de la guerra civil, yo creo que hay que hacer luego un episodio aparte, también un paréntesis, vaya. Vale, pero antes, a mí, digamos, esta faceta como hedonista, de un sitio creado en parte para ir a disfrutar, me interesa, y me interesa mucho que me cuentes cómo lo representa el Palacete. Claro, es que yo hablaba con Joaquín Farnós, que es el director de esta maravilla del lugar, y me hablaba mucho de su padre, que fue el primero que elevó allí pues una clínica,
porque su padre fue uno de los primeros en introducir en España el agua del mar con fines terapéuticos. Entonces, aprovechando todo este concepto y aprovechando además también una antigua villa junto al mar, elevó este gran complejo impresionante, elegantísimo, frente al mar, con unas instalaciones increíbles donde puedes, a raíz del agua del mar, disfrutar de todos sus beneficios a través de todo tipo de tratamientos, desde un recorrido biomarino, con aguas termales, masajes, yo me di hasta también un tratamiento con algas marinas, o sea, todo tipo de fantasías, también a nivel alimenticio, en fin, que todo esto sumado al entorno en el que se encuentra, pues hace que nos lleve un poquito a ese momento de los comienzos de la época dorada de las villas y de todo esto, ¿no? O sea, que es un gran resumen. Yo me hice un montón de cosas, ¿eh? O sea, descubrí un montón de cosas sobre mí y sobre la salud, porque te hacen una mesa integrativa según llegas. Te conocen mejor, cuáles son tus hábitos y demás, y también se centran en lo que a ti más te interesa. Me hicieron un estudio de la piel, me hicieron un masaje, también puedes hacer mucho deporte, te enseñan a comer bien, o sea, que te dan pautas no solo para que estés unos días cuidándote, sino que para que cuando vuelvas a casa continúes con todo esto y te sirva para un futuro, aunque las ganas de volver siempre quedan, ¿eh? Es una buena mezcla entre... Yo, por ejemplo, estuve en el Palacete, no hice tantos tratamientos, estuve poco tiempo, la verdad, pero me gustó mucho, y recuerdo, bueno, pues eso, las instalaciones, las habitaciones que estaban muy bien, las vistas que eran preciosas sobre toda la playa, pero desde luego lo que tú me cuentas, que es, digamos, como una experiencia más profunda, es una mezcla casi perfecta entre lo que es hotel y lo que es algo médico. Es decir, que no sabes muy bien dónde acaba una cosa y dónde empieza la otra, pero en el mejor de los sentidos. Sí, además es que, claro, cuando llegas, bajas tanto las revoluciones que yo descubrí hasta un nuevo concepto de viajar, porque yo creo que siempre vamos con la curiosidad tan activada por ver y descubrir sitios, monumentos y demás, que a veces nos olvidamos hasta de nuestro propio bienestar. Nos duelen los pies, llegamos agotados, muy satisfechos, pero a la vez físicamente agotados. Entonces, poder hacer todo en cierta medida, ya sabes que en el grado medio siempre está la virtud, en un viaje como este, y poder realizarte en lo físico y mental por un lado, y después viajar y conocer aspectos nuevos de un destino, pues me pareció una nueva combinación que nunca había experimentado y me gustó mucho, la verdad. Y creo que a nuestros oyentes también les puede gustar. ¿Qué hice entre tratamiento y tratamiento? Eso te iba a decir yo, porque saldrías un poco del sitio, ¿no? Verías algo. Claro, yo cuando empiezas empecé... a preocuparme, digo, claro, ahí casi. Me baja, además es que en un paseíto estás ya pues en toda esta zona de esa playa que se ve desde el hotel y clínica, maravillosa, indagando sobre todo esto que antes ya decía yo. Quiero contaros, porque claro, el episodio este de la guerra civil. Llegó la guerra civil y ¿qué pasó con todas esas villas? Los propietarios tuvieron que irse de sus casas y muchos de esos edificios se aprovecharon en este caso por las tropas republicanas para hacer otras cosas. Por ejemplo, el hotel más antiguo de Benicàssim, que es el Boramar, fue un hospital de sangre, muy relacionado también con las tropas de Teruel, y mucha gente abandonó sus viviendas, tuvieron que volver pues ya cuando terminó la contienda. No sé si es la palabra. A fuerza, claro, tuvo que abandonarlas a la fuerza, ¿no? Y por eso también hacía referencia a las tropas soviéticas, porque claro, fue una época en la que llegaron muchos brigadistas internacionales, a su vez también llegaron muchos personajes, periodistas internacionalmente conocidos. Sí, yo tengo dos nombres que tengo entendido que estuvieron por allí, nada más y nada menos que Ernest Hemingway y John Dos Passos. Ojo, cuidado. O sea que, claro, a relatar todas esas crónicas por allí y a disfrutar seguro que ya también pues de todas esas cosas, aunque estábamos durante una guerra, pues también verían esas villas y ese paraje. Y Hemingway seguro que de empinar el codo porque no perdía oportunidad. Que Bon Vivant luego no los quitaba Palacete. Y precisamente Palacete, yo le preguntaba a Joaquín Farnós, al director, y me contaba que en donde está el hotel era el palacio de una finca que no se llegó a incautar porque en esa época los propietarios eran cónsules de la República Húngara y entonces sí que estaban protegidos, al ser un consulado. O sea que fue uno de los pocos espacios que sí
sí se salvó de la destrucción y de muchísimas estas cosas que os estamos contando. Y cuando termina todo, pues cuando termina la guerra civil, un poco cómo sigue la historia de la ciudad. Claro, vamos a ver las secuelas de lo que pasó después. Años 70, época del desarrollismo urbanístico y época de una mezcla arquitectónica. Yo creo que los arquitectos se volvieron locos porque a mí me pareció muy interesante el contraste en esa playa y en ese paseo de la playa de ver, por un lado, que no hay grandes moles de hoteles, como ocurre en otras localidades de la costa del Levante. El único hotel que está a pie de playa es el Boramar, y ya os he dicho que es histórico y es precioso, pero el resto de apartamentos, pues ya hay las locuras estas típicas de los años 70 que daban cabida a mucha gente en muchos casos, pero también como con muchos atrevimientos. Y esa mezcla del paseo de las villas tan elegantes por un lado, con todas estas locuras de bloques de edificios de colores, muy atrevidos en muchos casos, cerca de la costa, a mí me pareció muy curioso, sobre todo las casas más antiguas de antes de los 70 también hay un periodo ahí de, claro, la gente que daba servicio a los burgueses que vivían en las villas. También hay una parte como más popular dentro de Benicàssim, y yo creo que observar todo esto en un paseo junto al mar y conociendo y descubriendo la historia de una ciudad como esta me pareció apasionante, de verdad, me encantó. Y luego sabiendo que además volvías a tu hotel y te iban a poner ahí las algas o lo que correspondiese en su momento. ¿Qué tal comiste? Comí, mira, voy a confesar una cosa. O sea, a ver, ¿hiciste régimen? O sea, ¿fue como Claro. fue muy de la salud? Sabes que es que yo fuera de micro esto lo comenté mucho, de me voy a un sitio a cuidarme mucho, a que me cuiden, pero yo tengo mucho miedo porque yo jamás me he ido de viaje a hacer dieta. Entonces, lo que ocurría es que no conocía suficiente la filosofía de Palaciet. Palaciet no es uno de estos lugares que hay otros en España que basan pues, su teoría nutricional o su filosofía nutricional en los ayunos. Palaciet no hace eso, te enseña las pautas, sobre todo los hitos de la gastronomía mediterránea, que tenemos una gastronomía maravillosa, en el Levante también. Y que, justo reconocerlo, tampoco, o sea, es más bien tirando a ligera, es decir, comparando con la de otras partes de España, no digamos de Europa. Y no solo no vas a pasar hambre, o sea, para nada, sino que vas a comer muy bien. Yo todavía sueño con muchos de los bocados que probé, totalmente estudiados a nivel nutricional. Me sentí muy ligera durante todo el viaje y me encantaron unos desayunos increíbles, y creo que una de las pruebas del valor gastronómico de Palaciet es que comprobé cómo durante el fin de semana había mucha gente de fuera que reservaba para comer en su restaurante. O sea, también lo puedes hacer, y yo creo que esto también es un signo de la calidad y del mimo, ¿no?, que se da a los clientes. Ya para terminar, saliendo un pelín de Benicàssim, porque está, si no recuerdo mal, prácticamente al lado, un sitio que yo creo que realmente merece que la gente, cuando esté por allí, se acerque, que es el desierto de Las Palmas. Claro, yo me fui con la lección aprendida sabiendo que Castellón es una provincia muy verde, montañosa y demás. Y cuando escuché hablar de desierto de Las Palmas, pensé, pero ¿de verdad hay un desierto en Castellón y yo no lo sabía? Y claro, es que desiertos puede haber muchos, puede haber... Es que hay distintos conceptos de desierto, efectivamente. Eso es. Está el desierto geológico, la ausencia, ¿no?, la aridez de la naturaleza, y luego el desierto filosófico, mental, el de la paz que puede buscar, por ejemplo, una anacoreta. El desierto en el que no vive nadie, sin más. Sí. Y bueno, más pensando en esto también del relax y más que de relax, de llegar a un estado de reflexión y de paz mental al que quisieron llevar los carmelitas descalzos, y donde se fueron a este paraje natural que se llama de Las Palmas, porque hay estas palmas de palmito, estas plantas de palmito que pueblan este parque natural. También hay unas piedras rojizas muy llamativas, todo este paisaje mediterráneo. A mí me llamó la atención porque no estoy tan acostumbrada en lo personal al paisaje mediterráneo puro y duro. Y entonces toda la arboleda y estas especies me resultan pues muy llamativas, la verdad. ¿Y qué pasa? Que lo monumental, porque estamos hablando de un lugar que no solo es interesante lo natural, en lo monumental estos carmelitas pues hicieron allí un montón de ermitas, hay también un convento, un monasterio, mejor dicho, que construyeron allí. Entonces es un lugar al que, bueno, muy interesante ir a hacer senderismo, caminatas, y con el
punto extra de la monumentalidad de todas estas cosas. Me pareció increíble. Yo no tuve la oportunidad de ir cuando estuve por allí, pero la verdad es que suena muy bien y lo que he visto en imágenes y tal sí que suena a un sitio estupendo. No, creo que nos hemos relajado bastante. Sí, ¿no? Yo he entrado hasta en otro ritmo, fíjate. Pero todavía nos vamos a relajar más porque todavía más. Nos vamos a ciudades balnearias. Muy bien. Carmelo, nos vamos a la República Checa, que sabes que me encanta, nos encanta, y vamos a conocer esas ciudades balnearias que comentabas al comienzo, pero exactamente, ubícanos un poquito geográficamente. Pues mira, están en el oeste del país, he tardado un poco en decirlo porque siempre tengo que pensar dónde está el oeste y dónde está el este, no me sale así de natural, relativamente cerca ya de la frontera con Alemania, y entonces es, digamos, para que la gente, si lo ve en el mapa, pues desde Praga a la izquierda, y no demasiado lejos de Praga. Yo no le he mirado, pero calculo que habrá como hora y media entre Praga y Karlovy Vary, más o menos, una cosa así. Me hace mucha gracia porque son 3 ciudades balnearias que todas tienen nombre y apellido, casi. Sí, es cierto, las 3 tienen nombre y apellido, y además que muchas, que el nombre en muchas, o sea, es un nombre de persona. Es decir, la primera, lo he dicho antes, es Karlovy Vary, Mariánske Lázne, más o menos, y Franciskovsky Lázne o Franciscovi Lázne, más o menos también, sí. Que son las 3. Las 3 están bastante cerca una de otras, lo cual hace que un viaje sea, la verdad, francamente cómodo, y las 3 son parte del patrimonio de la humanidad de las ciudades balnearias de Europa, en el que hay, además de estas, otras de otros países, como por ejemplo Baden-Baden, me viene ahora a la memoria. Entonces, bueno, pues eso nos da una idea de que realmente, claro, ese premio de Patrimonio de la Humanidad recoge un poco pues toda esa cultura de los balnearios, del turismo que se hacía a su alrededor, de las ciudades que se creaban a su alrededor, y bueno, pues ahí yo creo que son 3 ejemplos preciosos, porque ya verás como cada uno tiene su propia cosa y valen mucho la pena. Ya contamos aquí nuestra experiencia, nuestro viaje juntos a República Checa, donde es muy fácil hacer esto del fly and drive, de llegar en avión a Praga y después alquilar un coche y recorrer. Yo creo que esta ruta también se puede hacer así fácilmente. Perfectamente, y además pues eso son distancias relativamente cortas. La República Checa es un país bastante pequeñito y muy cómodas, y bueno, ya lo viste tú y lo vi yo ese día. Y un paisaje precioso, además. Las carreteras están muy bien, sí. Los paisajes son bonitos, o sea que realmente es una opción de viaje, yo creo que es perfecto. Sí. Porque además, claro, el coche te permite luego hacer algunas cosas, ahora de hecho algunas de las que comentaremos, que sin eso pues te sientes muy constreñido para hacerlas. Es decir, el tren está bien, pero al final no llega a todos los sitios. Cuando llega a todos los sitios, no llega todavía a sitio más pequeño que está cerca y puedes ir, así que es una opción muy buena para viajar por este país. Incluso para improvisar. Bueno, vamos a comenzar por la primera que citabas, Karlovy Vary. ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues es una ciudad, para empezar, las 3 son bastante pequeñas, ¿no? Y Karlovy Vary yo creo que es la más grande, y no es muy grande, es muy bonita. Eso sí, es de estos sitios que llegas y dices, qué bonito es todo, parece que lo hayan puesto aposta para que venga allí, ¿no? Está como muy acurrucada alrededor de un río que pasa por mitad de la ciudad, y que es un río pequeño, además un río, digamos, no sé, tendrá el cauce de a lo mejor 3 metros de ancho, pequeño, tranquilo, no lleva demasiada agua, y un poco te da también la idea de lo que es la ciudad, en la que todo es bastante tranquilo, bastante relajado, excepto alguna de las fuentes de agua, perdón, que son, ahora lo hablaremos, como su gran cosa, su gran encanto. La mayor parte de los edificios son del siglo XVIII y XIX, más del XIX que el XVIII, pero hay de las 2 épocas, y la verdad es que, bueno, pues todos tienen su propio carácter. Hay bastante poca construcción moderna, es decir, que la ciudad está prácticamente o al menos la zona de la ciudad en la que te vas a pasear, en la que vas a conocer. Sí. Y la verdad es que, ya digo, es muy bonita, es un escenario muy de cuento, y todo, la arquitectura, todo te recuerda bastante a eso, lo que hablamos, ¿no? Ese tipo de ciudad balnearia, más, pues eso, siglo XIX, no sé,
yo creo que a ti, por ejemplo, te gustaría, porque te sentirías así como muy duquesa por allí. Eso, me encanta, vamos. Me estoy imaginando pues todo este viaje muy pausado, muy calmado, incluso con la banda sonora del agua, porque claro, el elemento es fundamental si estamos hablando de ciudades balnearias. ¿Y esto cómo se traduce? Son ciudades que de una forma u otra han nacido o crecido alrededor de esas fuentes. Claro. Y son fuentes, en el caso de Karlovy Vary, por ejemplo, son fuentes muy antiguas, lleva mucho tiempo allí, en las que emana un montón de agua y que son para beber. Es decir, hay también, digamos, spas, no sé qué decir, pero allí a lo que se viajaba cuando ibas allí era para beber. Hay un montón de fuentes, están sueltas por la ciudad, es decir, no están dentro de un sitio que tengas que pagar para entrar y ahí están las fuentes, sino que están por la ciudad y tienen un detalle que a mí me llama mucho la atención, porque aunque se encuentran en algunos sitios, pero el agua sale súper caliente. Y de hecho en algunas sale quemando, literalmente. Es decir, varía la temperatura de unas otras. Fíjate que es curioso porque es en teoría no sé, lo mismo, pero no, digamos, la misma fuente termal, pero no es así porque hay algunas diferencias. Y de hecho sale el agua tan caliente que allí hay como unas jarritas típicas para beber de las fuentes. Entonces estas jarritas son de porcelana, pequeñas, no muy grandes. Tú vas allí a tu fuente y tienen como un conducto así, tiene una forma un poco rara, tú las ves y dices, esto no es... Y es que tienen un conducto así largo que sirve para que antes de que el agua te llegue a la boca se haya podido enfriar un poco, porque si no te puedes abrasar, pero bien, directamente. ¿Sabes que estoy pensando que esto a los uruguayos y argentinos les encantaría, porque en estos países se ofrece agua caliente continuamente porque consumen muchísimo mate. Para cebar el mate. En los termos, entonces serían felices aquí. Te voy a decir que yo no estoy muy convencido de que sirviese para el mate, porque la realidad, y esto hay que entenderlo como parte de incluso diría de la gracia del tema, es que el agua sabe a rayos. ¿Ah, sí? El agua sabe fatal. Eso es. El agua, claro, son aguas con un contenido medicinal realmente, o sea, que lleva siglos experimentando, tienen muchísimos minerales y por lo tanto tienen un sabor muy fuerte al que no estamos acostumbrados. Fíjate, hay una cosa curiosa, que es que como hay tantas fuentes por la ciudad, cuando tú vas allí y vas a hacerte un tratamiento médico, oye, ¿qué te pasa? Pues que me duele la barriga o no sé qué, o tengo lo que sea, ¿no? Pues tienes que beber de determinadas fuentes. Hay algunas fuentes que son mejores para según qué cosas. Ah, qué curioso. Y entonces lo típico es eso, es ir paseándote por la ciudad y ir tomando agua de las fuentes. Pues si vas, digamos, un poco por placer de la que quieres, si tienes un tratamiento, pues de las que te hayan dicho. ¿Qué es lo que pasa? Que, a ver, estamos en una zona de Europa que no hace mucho calor. Entonces, en invierno, de hecho, puede hacer bastante frío, puede llover, o, en fin, puede haber ciertas inclemencias del tiempo. Entonces, las fuentes, aunque están en la calle, no están, como digo, cerradas, no hay que pasar a ningún sitio para verlas, sí que están protegidas por unas columnatas preciosas, que son, yo creo, lo más característico y lo más espectacular del sitio. En Karlovy Vary, por ejemplo, hay, que yo recuerde, 3 o 4 columnatas distintas en distintos estilos arquitectónicos, pero todos... hay una que es como un poco más distinta porque es como neoclásico, pero neoclásico con unas columnas así recias, que una cosa que alucinas, o sea, bastante llamativo, y las otras son más de ese estilo que asociamos a esa cultura balnearia, como pues decimonónico y tal. Entonces se crean como un enorme porche dentro de la ciudad en el que hay varias fuentes en cada uno de ellos. Y ya digo, yo eso creo que son lo más llamativo de las ciudades y probablemente lo más bonito, ¿no? Porque son muy espectaculares. Las casas y todo son bonitas, pero claro, eso es más original también. Entonces tú vas por allí con tu jarrita, con el alargador de porcelana un poco raro, y te vas tomando tus fuentes, y si se pone a llover, pues tú sigues allí tranquilamente y disfrutando. Qué original, porque uno siempre que piensa en el turismo, y sobre todo en Europa, piensa en templos religiosos, en iglesias, ermitas, conventos, en otros civiles, palacetes, pero yo creo que pocas veces hablamos de fuentes, a no ser que hablemos de fuentes universalmente conocidas, ¿no? Sí, como y no es la idea de la fuentes Fontana de Trevi o algo así, pero... No es esa idea de fuente monumental. Las fuentes en sí son una fuente como la que podría haber aquí en Madrid en cualquier y de calle, uso público, claro. Sí, de uso completamente público. Es decir, las fuentes por las que van al agua son fuentes hechas para que la gente vaya y llene el vaso. No tiene más. Pero sí que las columnatas estas a su alrededor son bastante espectaculares. No, son muy espectaculares y, como decía, muy bonitas. Una curiosidad que tiene Karlovy Vary es que las calles en esta ciudad, no sé por qué, no nos dijeron el por qué, pero las calles no tenían número. Entonces, lo que tenían era que todas las casas tenían un nombre.
Entonces tú vas por ahí y hay algunas casas que tienen todavía el nombre, yo qué sé, Johannes no sé qué, esa es la casa tal. Entonces cuando la gente escribía cartas, que además se escribían muchas cartas, porque como la gente estaba allí de veraneo otros 4 meses, le mandaban muchas cartas, pues escribía la calle tal, la casa cual, ¿no? Y una de las casas, tú vas por ahí por Carlos Vivari paseando tan ricamente y de repente hay una casa en la que pone Madrid. Anda. Y es la Casa Madrid, no sé por qué tenía ese nombre. Y en esa casa, fíjate, estuvo el señor Goethe. Ah, mira, o sea que al final... Así que Goethe, sin haber pasado nunca de los Pirineos, sí que estuvo en Madrid. Estuvo, aunque sea en espíritu. De alguna forma, sí. A esto me ha recordado a San José, la capital de Costa Rica, que es muy curiosa. Ahora están empezando, pero sus calles no tienen nombre tampoco. No solo número, no tienen nombre. Pues eso ya sí que es complicado. Y hay un podcast maravilloso, bueno, que cuenta la historia de cómo es la vida de los mensajeros. Porque, claro, antiguamente se mandaban cartas, pero hoy el movimiento que hay de envíos... Sí, ahora más que nunca. Las grandes empresas se vuelven locos. Entonces, muy curioso para el día a día cómo afecta esto. Allí nombres sí que había, creo, en las calles, si no recuerdo mal. Lo que no había era son números en las casas. Entonces, pero claro, tampoco es tan complicado. El tema complicado será, yo digo, ponerle nombre a la casa. Entonces, una casa... No sé, Kakelu, una cosa así le puedes llamar, ¿no? Pero qué decir. Me encanta. que es un poco, sí, claro, la Kelly. No, eso prefiero Kakelu. Yo también. Oye, me acuerdo cuando hablaste de Carlo Vivari aquí ya en una ocasión porque nombraste un hotel, ¿no? Sí, cuando en alguno de los programas que hemos hecho sobre hoteles o hablando simplemente de hoteles, digamos, la parte de hoteles que hacemos, no me acuerdo ahora porque somos así. Uno de los especiales. Somos así desastrosos los dos. Tantas cosas. Hablé del Gran Hotel Pup y ahora quiero mencionarlo otra vez porque realmente era, Gran Hotel Pup, que no sé muy decirlo, con 2 P's, por si alguien lo quiere buscar. Terminado en 2 P's. Por internet. Entonces es, pues también el tipo de hotel que tú asocias a esta cultura balnearia, no sé, pues como el Gran Hotel de la Toja o este tipo de cosas. Es muy bonito. Está además, en algunos casos estas cosas tienen como un punto decadente. Desde luego no es este el caso, el hotel está ahora, que es espectacular, por supuesto 5 estrellas y las habitaciones son preciosas, es decir, es un sitio que realmente vale mucho la pena. Lo que decimos a veces en este tipo de hoteles, aunque sea para tomarte solo un café, pero entrar allí y hacerte el despistado y ver un poco las salas y tal, realmente es mucho, vale, yo creo que es casi obligado. Y luego hay otro hotel curioso en la ciudad que es como exactamente lo opuesto al Pup, ¿no? Que es el hotel clásico con unas decoraciones bonitas, no sé, como podría ser el Ritz aquí en Madrid o el Palace, esa idea, no digo que se parezca, sino que es esa idea. Pues hay uno que a mí también me gustó mucho, que es le llaman el Thermal, que es un edificio brutalista de los años 70, pero lo bueno es que el interior guardaba, yo creo que prácticamente toda la decoración de esa época, no sé, este tipo de decoración como futurista que hubo, que se hacía en algunos sitios, que lo mismo podía ser un hotel en Carlo Vivari o la sala de recepción de la nave espacial, ¿no? Y estaba francamente muy bien. Y luego tiene una curiosidad, que es que allí se celebra desde hace un montón de tiempo, yo creo que de hecho este año es como la edición número 56, una cosa así, el Festival de Cine de Carlo Vivari, al que suelen ir gente famosa. Es decir, no todos, pero si vas por allí, pues ves que hay fotos de, no sé, de George Clooney, de Brad Pitt, de grandes actores. Sí que suele tener pues ese movimiento de gente famosa, que luego también, claro, es gente que se aloja en estos hoteles y les da también un cierto toque de glamour. Sí. Decías antes, podemos hacer esta ruta súper bien en coche porque además así podemos conocer y recorrer alrededores. ¿El entorno cómo es de Carlo Vivari? A mí me gustó muchísimo. También tengo que confesar que fui en otoño. Entonces, en otoño, los bosques de los alrededores, porque está lleno de bosques, había paisajes que eran absolutamente espectaculares. A unos pocos kilómetros de la ciudad sí que hay una visita que incluso si no vas en coche, vayas como vayas, haz lo que puedas para ir a verlo. Y es una fábrica, dirás. ¿Eh? ¿Una fábrica? Bueno, sí, pues es una fábrica del famoso cristal de Bohemia. Ah, claro. La empresa se llama Moser, es de las más prestigiosas que siguen haciéndolo allí, si no la única, no sé si es la única o no, pero digamos, realmente es una empresa con mucho prestigio. Si la gente ve por ahí pues un poco por tiendas y tal, verá que realmente son piezas de mucho valor. Y bueno, pues puedes recorrer la fábrica, pero como si estuvieses en tu casa, casi como el que dice, pasas ahí, te asomas casi a los hornos, no te acercas mucho porque dan una calor, como te puedes imaginar, tremenda, ves cómo soplan el vidrio. Eso me relaja tanto. Es que es precioso, o sea, es una cosa que tiene un componente
como casi diría que de magia. Parece Sí. que estén haciendo un truco delante de ti y tú te lo tienes que creer, pero parece que no. Pues el caso es que encima no hay truco y se ve el soplado y se ve también, nosotros estuvimos allí viendo, yo obviamente fui en un viaje con más periodistas, estuvimos viendo dónde se talla el cristal. Y eso también era curiosísimo, claro. porque tenían toda una sala llena de gente, pues eso, tallando el cristal, haciendo unos dibujos ahí. Estoy hablando de a lo mejor un jarrón que se pasa un tío tallándolo, pues yo que sé, un mes y medio, y que vale el jarrón 20.000 pavos, es decir, que no es una tontería. Claro, además pero no hay ocasión para el error, porque no, talla... es todo manual, con muchísimo cuidado, con gente que, claro, que lleva 20 años ahí siendo el maestro tallador y no sé qué. Y la verdad es que ver las cosas y esto a mí me pareció muy bonito. Es una cosa, y aquel que quiera, pues siempre se puede llevar. Sí, son cosas que adquieren un valor cuando has visto cómo se producen y después te las encuentras por el mundo y ya comprendes el valor que tienen. Y que va más allá incluso de una estética que te puede gustar más o menos. Es decir, o sea, mira, es que, no sé, no digo que sea el caso, pero que esto es muy feo ya, pero es que ha habido un tío ahí con una piececita de metal o lo que sea, tallando durante un mes y... Joder. Bueno, has comentado otras 2 ciudades en esta lista. Agradezco que no quieras que yo diga sus nombres, porque Karlovy Vary es más fácil que, por ejemplo, Franciscovi Lazne. Al bueno, final venga, lo has dicho. Venga, me he atrevido. Ya, como lo has dicho tú, yo paso a decirlo. Ese sería, digamos, el siguiente paso de nuestra ruta. Es la más pequeña de todas y fíjate, ya fue fundada en 1793 como... Vamos a poner aquí que hay buena agua balnearia, vamos a poner una ciudad. Esa es un poco la idea. Hoy en día solo tiene como unos 5.000 habitantes, pero claro, pues la pusieron allí porque las aguas estas eran famosas desde el siglo XV. Y de nuevo son aguas sobre todo para beber. Se vendían embotelladas por toda la República, por todo el centro de Europa desde hace muchísimo tiempo. Si te acuerdas, ahora en Karlovy Vary te he contado las columnatas y aquí lo que hicieron fue como pabellones cerrados. Se ve que el tiempo a lo mejor era un poco más, era un poco peor y son pabellones cerrados en los que están simplemente las fuentes para ir y beber y también, hay espacios como en los que te puedes relajar y esto. También son muy bonitos. A mí quizá... Te voy a decir, no sé si me gustaron algo menos que las columnatas, pero es que es completamente distinto, ¿no? Es otra idea. Además, está muy bien ver los diferentes formatos en los que se hacía lo mismo en una zona tan cercana. Y luego me gustó mucho que la mayor parte de ellos hay alguno... Digamos, la ciudad es una ciudad, desde el punto de vista, cuando la ves, un poco rara, porque notas que es una ciudad creada en el plano y eso a nosotros se nos hace un poco extraño, ¿no? Entonces, muchos de estos pabellones están en un parque muy bonito, así con estatuas, era un sitio, la verdad, precioso para pasear y de nuevo ir de pabellón en pabellón, ir tomando las aguas. Claro, yo me imagino también las viviendas de estos lugares a donde acudía la antigua aristocracia, que también serían lujosas, que no escatimarían en todo lujo de detalle. Las casas que ves son de la época, es decir, la verdad, esta ciudad probablemente, tiene una parte central grande que es la que está completamente inmaculada, es decir, que están los pabellones, las casas antiguas, algún hotel y la verdad es que es un sitio muy bonito. Lo que yo te decía, yo iba por allí paseando, yo voy siempre con la cámara así como un poco ajetreado, pero es un poco como que, ahora me pongo quieto, se me pone aquí del bracillo la condesa Poniatowska o algo así, como porque me pega que sea de nombre ruso, ¿no? Gente esta que ha tenido que huir de los comunistas. Es una cosa así como muy de película. Y es que era ese escenario totalmente en el que te sientes en ese tipo de viaje pues de los años 20. Y fíjate, una cosa, no sé, como Stefan Zweig también, ¿no? Esa Europa antigua, venerable, que, digamos, claro, venerable y antigua y bonita, los que vivían allí en los balnearios, otros mucho menos, pero que tiene mucho encanto. Que tiene mucho encanto. Siguiendo el río de esas aguas, el curso de esas aguas medicinales, llegamos a la tercera ciudad, Mariánske Lázne, también el mismo apellido que el anterior. Sí, porque eso significa balneario o aguas o así. No sé muy bien qué decir, que se relaciona con eso. Sí. Está a 3/4 de hora de trayecto, es decir, lo que os decía antes, están muy cerca. Están como digamos, de Karlovy Vary a Franciscovsky hay 3/4 de hora, de esa hay 3/4 de hora. Y además son trayectos muy bonitos. Y en este caso en concreto, cuando salías de Franciscovsky había un par de cosas que eran, yo diría, súper interesantes que ver. Una de ellas hay una ciudad pequeñita, muy pequeñita, que se llama Cheb, que es muy pequeñita, pero que era preciosa. Es un pueblecito checo prácticamente de cuento. Y luego había una reserva natural, muy curiosa, porque había como una parte de pantano, una parte de bosque, en un terreno muy pequeñito con la que te das un paseo y estaba muy bien. Y es decir, yo digo,
un trayecto pues de 3/4 de hora. O sea, en una mañana puedes ver perfectamente, salir de una y ver las otras dos cosas y seguir tu ruta, pues eso, en ese ritmo pausado y relajante, que es lo que estamos buscando en este episodio. ¿Y cómo es en sí esa pequeña ciudad-población Marianske Lavne que nos vamos a encontrar? De nuevo es un sitio muy bonito, es más grande que digamos, la segunda más grande, ¿no? La que está entre medias. Muy paseable también, son ciudades que tienen parquecitos, que realmente son, claro, es que la gente iba allí a eso, entonces pues, son ciudades muy, muy pensadas para eso. Y luego tiene dos cosas que no hay que perderse. Una de ellas es la columnata Máximo Gorki, que le pusieron ese nombre, supongo, durante la época comunista y luego no se lo han quitado, que es muy peculiar porque es del siglo XIX, de finales del siglo XIX, preciosa, con un estilo que ya adelanta mucho del modernismo, es una cosa bastante modernista, pero fíjate que tiene unos frescos, todo el techo está pintado con unos frescos que son de los años 80. Entonces son una cosa, claro, los años 80 es como la pintura realista esta soviética, ¿no? O comunista más o menos, no en el sentido, digamos así, como propagandístico que vemos muchas veces, pero sí que tiene una cosa estilística muy parecida. Y en ese dices, hombre, pues quedará raro allí en un edificio de casi 100 años antes ese tipo de pintura, pero queda muy bien. A mí me gustó mucho y es muy peculiar. Y luego, otra cosa que hay que ver en esta ciudad son los hoteles. Y muy especialmente el hotel en el que yo estuve también, que era el Ensana Novelazne, que es un hotel histórico, yo creo que es de finales del siglo, de mediados del siglo XIX, al que han ido escritores, músicos, reyes, es decir, realmente la nómina de clientes era espectacular, muy bonito tanto por dentro como por fuera. Lo que decía también del Hotel Pub, en muchas ocasiones estas cosas están casi como un poco por adaptar a la época, no es este el caso, conserva, digamos, ese estilo antiguo de hotel histórico, pero las habitaciones está todo fantástico. Y luego tenía unos baños que eran, Kelu, no te puedes hacer la idea. Así como el hotel tiene un estilo, le llaman neorrenacentista, bastante peculiar, que no acabas de ver el renacentismo, pero bueno, se supone así. Y los baños eran una cosa como romana, así con columnas de color rojo, preciosos, de verdad, de los sitios más llamativos, bonitos, en los que te puede... He estado yo nunca dándome un baño, porque esta era la parte de... Ahí sí que había baños porque ahí sí que, aparte de que también había, digamos, agua para beber, pero también eran más tradicionales los baños y, de hecho, buena parte de estos visitantes que ha tenido durante mucho tiempo era gente que iba allí a tomar los baños, incluyendo reyes de Inglaterra y todo, o sea, que fíjate. Pues un recorrido, la verdad, que muy saludable, tanto por fuera como por dentro. Nos hemos relajado muchísimo en este capítulo, no me dirás que no. Claro, el poder... Es que lo estaba pensando, digo, y en realidad estamos hablando de cómo el agua ha llevado a la gente a viajar a lo largo de la historia buscando la talasoterapia en un caso, ¿no? Como cuando hablábamos de Benicàssim, y en este, pues para ingerirla y también aprovecharse de todo su poder, ¿no? Sanatorio o curativo. y bueno, dos pedazos viajes que hoy hemos recorrido y muy originales. Nos hacía falta. Sí, digo, es que ya llego tan relajada que mira, no me salen ni las palabras. Bueno, me ha encantado este capítulo. Espero que a nuestros oyentes también, que les hayamos descubierto estos rincones del mundo, que se animen a conocerlos y ya nos contarán. Y si les ha gustado tanto como a ti, que nos pongan buena nota en todas esas aplicaciones en las que se puede escuchar El placer de viajar. Que se suscriban, que así les llega automáticamente la semana que viene. Si no les ha gustado, también que nos pongan buena nota. Venga, hazlo como favor personal. Porfa, ya mejoramos, que hoy ya hay mucho odio en las redes, un poquito de cariño. Exacto. Y nada, y tú y yo nos vemos una semana, ¿no? Eso es, hasta la semana que viene. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.